Yo procuraré portarme bien. Fue la corrupción del gobierno. Es que llevo mucho tiempo sin hablar y entonces tengo ganas de decir cosas. Que la democracia española tiene instrumentos para defenderse de los ataques a la misma y, si es preciso, los usa a afrontar y superar la grave crisis económica que vive. No olvidemos que el euro estuvo a punto de desaparecer. Es, sin duda alguna, una pésima noticia para las democracias. La realidad ignorada siempre prepara su venganza. Atención, seguidores de política en primera línea. Prepárense, porque lo que ocurrió en el Congreso es simplemente histórico. Mariano Rajoy, el expresidente que muchos intentaron silenciar, ha vuelto con un golpe sobre la mesa que dejó en evidencia a Pedro Sánchez y a su círculo más cercano. Con la elegancia de un estadista y una precisión demoledora, Rajoy no solo desmontó las mentiras que han alimentado al actual gobierno, sino que dejó al descubierto las vergüenzas de una izquierda que, según él, está arrastrando a España al borde del abismo. ¿Y lo mejor? Lo hizo en su cara, sin titubeos, directo al corazón de la corrupción socialista. Un discurso que ha hecho temblar los cimientos de la política española y que marca un antes y un después en la lucha por la verdad en este país. Señora presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, señor líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, señoras y señores, queridas amigas y amigos, a todos muchísimas gracias por su asistencia. Me honra y me honra mucho ver las caras que hay hoy aquí. Créanme que me emociona. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias de manera muy especial a la presidenta del Congreso por acogernos hoy aquí, por acompañarnos en este acto. Yo procuraré portarme bien, pero si digo alguna inconveniencia, aceptaré ser llamado al orden. En cualquier caso, le pediría un mínimo de indulgencias, que llevo mucho tiempo sin hablar y entonces tengo ganas de decir cosas. No he entrado aquí desde hace muchos años. Gracias también al presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo. Su presencia para mí es muy importante. Agradezco mucho sus palabras, como ustedes habrán percibido, son producto de su generosidad y de la amistad que profesamos y que ya data desde hace muchos años. Muchísimas gracias. Como saben ustedes y como sabe él, me tienen a su disposición, lo cual no quiere decir que vaya a pedir ningún puesto. Y, por supuesto, muchas gracias a Benigno Pendás, un hombre culto, inteligente, persona seria, hoy presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y persona con la que tuve ocasión de trabajar en distintas ocasiones a lo largo de mi vida. La primera vez fue en 1999. Yo era ministro de Educación, Cultura y Deportes y Benigno Pendás era el director general de Bellas Artes. Hace ya más de un cuarto de siglo, que se dice pronto y que ahora transcurre más rápido que antes. Gracias también al Congreso de los Diputados por editar este texto. La idea original era publicar todos los discursos pronunciados en esta Cámara por quienes tuvimos la responsabilidad de ejercer la presidencia del Gobierno y también fueron presidentes de las Cortes. Yo tuve el atrevimiento de hacer una enmienda parcial a esta idea porque me parecía que publicar todos los discursos de los presidentes del Gobierno pues era demasiado. Aquello podía resultar un poco pesado. Y aclaro que me refiero a mis discursos, no a los de los demás presidentes, que sin duda alguna eran mucho más estimulantes y divertidos que los míos. Así que, como yo pensaba que publicar todos no tenía demasiado sentido, propuse que en el texto se recogieran tan solo unos pocos discursos elegidos por los distintos presidentes y que esos fueran precedidos de un prólogo en el que una personalidad relevante explicara el contexto existente en España cuando fueron pronunciados los discursos y que fueran seguidos de un epílogo en el cual cada presidente, en este caso yo, pudiera afirmar, hasta ahí podíamos llegar, lo que estimara oportuno y conveniente. Tuve suerte y me aceptaron la propuesta y doy las gracias. Así hoy tenemos un prólogo, algunos discursos, por suerte para todos ustedes, no todos, y un epílogo.
El prólogo, al menos en mi caso, es casi una tercera parte del libro. Insisto, agradezco mucho a Benigno Pendás que haya aceptado esta encomienda. Pendás ha llevado a cabo un pequeño resumen de lo que ocurrió en España en aquellos momentos cuando yo pronunciaba los discursos que se recogen aquí. Es una historia muy breve de unos años que son muy recientes y pienso que es una aportación objetiva, así lo pienso, sobre lo que sucedió entonces. Es verdad que Benigno Pendás no me deja quedar en mal lugar, pero es que yo tampoco me lo merecía. Por eso digo que también es una aportación objetiva. Lo cierto es que al hilo de mis discursos ha hecho una contribución que a mí me parece muy relevante sobre lo que ocurrió en España en aquellos años. La segunda parte del libro la conforman algunos de los muchos discursos que pronuncié siendo presidente del Gobierno en esta Cámara. He elegido los que me parecían de mayor interés. Unos lo eran por la importancia intrínseca de las cuestiones que en ellos se abordaban, los discursos económicos. En aquel momento la prioridad aquí era afrontar y superar la grave crisis económica que vivíamos. También presté atención en mis intervenciones y he recogido en el libro lo que sucedía en Europa. No olvidemos que el euro estuvo a punto de desaparecer o de ser cosa de unos pocos, entre los cuales no nos encontrábamos nosotros. De igual manera, me han parecido que mis intervenciones sobre lo que aconteció en Cataluña o la sucesión en la jefatura del Estado pues debían plasmarse aquí, y así lo hice. Otros discursos los escogí no tanto por su contenido, que también eran importantes, sino por su significado político y por las consecuencias de las votaciones que se produjeron tras los mismos. Por eso incorporé mis alocuciones en los debates de investidura, algunas en los debates del Estado de la Nación y todas las mociones de censura. En suma, en esta segunda parte reuní los discursos que pronuncié en el Parlamento y que a mí me parecieron de mayor interés. Y la tercera parte, la última, el epílogo, es más subjetiva, que no quiere decir más crítica, que no lo es. ¿Para qué? Allí, en el epílogo, explico mi visión sobre el Parlamento, institución a la que siempre tuve el máximo respeto, sobre la gobernanza, apunto, quizá demasiado presuntuoso por mi parte, pero bueno, tampoco molesto a nadie, apunto, digo, algunas pautas de comportamiento que son muy deseables y dedico la última parte y pongo un énfasis especial en el epílogo en las cuestiones que más me ocuparon como presidente del Gobierno, fundamentalmente la economía, los problemas en Cataluña, la sucesión en la jefatura del Estado y algún otro. Permítame ahora que con la brevedad debida haga una referencia a algunas de las opiniones que manifesté entonces, insisto, entonces, no ahora, sobre lo que pasaba en aquel momento en España. Insisto en utilizar el término entonces porque este es un libro de un tiempo, el transcurrido desde finales de 2011 hasta mediados de 2018. No pretendía adelantar ningún futuro y no era ese el objetivo. Algunos apuntes. El último discurso que pronuncié en esta Cámara es también el último que se recoge en este texto. Luego ya no me dejaron pronunciar más. Este fue el discurso que pronuncié con ocasión de la moción de censura que me apartó de la presidencia del Gobierno. Y tengo que decirles que me resultó de gran interés el volver a leerlo unos años después. Debieran leerlo. La moción de censura la defendió en el Parlamento un señor diputado. Recuerdo que el principal argumento utilizado por el no mencionado señor diputado fue la corrupción del Gobierno. Y el instrumento de que se sirvió para hacer tal información fue, en palabras pronunciadas por quien les habla en su momento, es decir, en 2018, la interpretación libre, interesada y manipulada de una sentencia judicial. Más tarde fue desautorizada por el Tribunal Supremo, pero sobre este asunto no hablo porque yo me he quedado en 2018. Pero sí les voy a recordar lo que dije entonces. No existe una línea en esos 1.600 folios donde figure una condena penal al Gobierno de España. La sentencia no ha condenado a ningún miembro del Gobierno al que ustedes censuran.
A ninguno. ¿Cómo iba a hacerlo si ni siquiera fueron juzgados? Más adelante, dirigiéndome a quien defendió la moción, el no mencionado señor diputado, utilizando el argumento de la corrupción, le dije: ¿acaso el Partido Socialista, árbitro de la limpieza de esta moción de censura, está limpio? Y terminé afirmando, es textual también: para venir a dar lecciones hay que estar en condiciones de darlas, si no, mejor callarse. Llevo aplicándome esta máxima casi desde que nací. El no mencionado señor diputado era el señor Ábalos Meco. Así se escribe la historia. De lo que sucedió después de ese debate fin de mayo de 2018, pues no se ocupa este libro, como ya he dicho en varias ocasiones, y por tanto nada digo. Si acaso, recomendarles una vez más que le echen una ojeada a aquel curioso debate. Vamos ahora a otras cuestiones. En el volumen que nos reúne hoy aquí hay muchísimas referencias a la economía española de entonces. Fue sin duda, como ustedes a buen seguro recuerdan, la cuestión que marcó los primeros años de mi mandato como presidente del Gobierno. A finales del año 2011 España estaba en recesión. La tasa de paro rozaba el 23% de la población activa. El número de desempleados se había incrementado en 3.400.000 personas y el de cotizantes a la Seguridad Social había descendido en 2.150.000. No les canso más, ustedes no son merecedores de que yo les martille con esta suerte de desagradables noticias. Tan solo quiero recordarlos que aquello no se había producido porque sí, y que hay buenas políticas económicas y hay otras que no son tan buenas, y disparar el déficit y la deuda, generar problemas de competitividad, provocar la quiebra de parte del sistema financiero, pues no podía producir efectos distintos a los que tuvieron lugar. Y si a esto le añadimos los problemas de la prima de riesgo a la que se refirió Benigno Pendás en su intervención, la amenaza y la pesadez del rescate europeo y la actitud timorata del Banco Central Europeo, pues convendrán ustedes que había que debatir sobre todo esto y tomar medidas con urgencia. Hay varios discursos en los que se abordan estos hechos y también la política económica llevada a cabo. Fundamentalmente consistió en reducir el déficit público y hacer un sinfín de reformas estructurales que, tengo que decir, sirvieron para darle la vuelta a la situación. Creo que no exagero si digo que recuperamos la credibilidad y la confianza perdidas, nos libramos del rescate y yo pude decir más adelante en el Parlamento lo que sigue. Cuando asumí por primera vez la presidencia del Gobierno de España, se destruían cada día 1.400 empleos. Y hoy, cada día encuentran trabajo más de 1.400 personas. Sencillamente, señorías, se ha invertido la situación para bien. Se ha dado la vuelta completamente a la tendencia. También pude afirmar, España sigue siendo el país que más crece de entre las grandes economías desarrolladas. Lo fue el año pasado, lo será este año y todas las previsiones apunten a que también lo será el año próximo. Eso y más cosas dije sobre la situación de la economía, sobre lo que hicimos y sobre los resultados. Tengo que decir que sobre este asunto, no sobre otros, nadie me contradijo. Señoras y señores, si la economía fue lo que más me ocupó en los primeros años de mi mandato, y por eso hubo muchos discursos sobre ello, en la última parte era la situación política en Cataluña la que nos obligó a todos a debatir en el Parlamento esa materia. En mis intervenciones aquí reunidas defendí la unidad de la nación española, la Constitución, la transición española y la soberanía nacional. Tuve que decirle a un avezado diputado que hoy ya no está en esta Cámara y me planteó una moción de censura, partidario en aquel momento, no sé si hoy también, del llamado derecho a decidir, lo siguiente: ¿todos los españoles tienen derecho a decidir sobre lo que quieren sea su país, o por el contrario, unos cuantos españoles deciden y el resto acepta? Y por supuesto, afirmé la obligación de los gobernantes
de defender por encima de todo el imperio de la ley y el Estado de Derecho, porque, como ustedes saben, la vulneración de todos estos principios, que son los básicos de la Constitución española y de cualquier constitución democrática, las propias de las democracias liberales, esto dio lugar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la disolución del Gobierno de Cataluña. De las opiniones que hubo sobre esta decisión, pues podíamos estar hablando horas. Probablemente hubiera tantas como una por español. Había que haberlo hecho antes, había que haberlo hecho de esta manera, tenía que dudar, pero al final las decisiones las tiene que tomar aquel que tiene que tomar las decisiones. Y en cualquier caso, les diré una cosa. Lo más importante del artículo 155 y de su aplicación es que hoy todo el mundo sabe, todo el mundo, que la democracia española tiene instrumentos para defenderse de los ataques a la misma y, si es preciso, los usa. Esa es la lección y el efecto más importante de la aplicación del artículo 155. Señoras y señores, como ustedes saben, pues durante mi mandato he tenido la oportunidad de dirigirme al Parlamento para tratar otras cuestiones. No quiero cansarles. Tan solo recordar una intervención con ocasión en la sucesión en la jefatura del Estado. Fue una operación que se cerró en un santiamén, en muy pocos días, y no era un asunto fácil. Y demostró que en España la Constitución y las instituciones funcionan. Y también demostró que el consenso en los grandes temas entre los dos grandes partidos nacionales es una necesidad nacional. De esto diré luego algunas palabras. Ahora, porque empiezo ya con los apuntes finales. En todas mis comparecencias en el Parlamento, en todas, defendí algunas cosas en las que siempre he creído. Primero, la igualdad entre los españoles, en derechos, deberes y oportunidades. Principio básico de cualquier democracia que se precie. Uno de los pilares fundamentales de nuestra Constitución y de todas las constituciones de las democracias liberales. Conviene tenerlo en cuenta, la igualdad de los españoles. En segundo lugar, insistí en muchas ocasiones en lo negativo que era jugar a dividir a los españoles. Al diputado que estaba y ya no está, le dije: no se puede marcar el terreno con raya roja para dividir a los ciudadanos en buenos y malos, nosotros y ellos, los que merecen tu apoyo y los que merecen tu condena, los que se pliegan a sus estrategias y los que no lo hacen. Así lo afirmé yo hace muchos años, antes de 2018. En tercer lugar, siempre he insistido en la necesidad de los grandes consensos nacionales. A fin de cuentas, ha dado muy buen resultado a lo largo de la etapa democrática reciente. Hemos aprobado con grandes consensos la Constitución, el ingreso en la Unión Europea, el euro, la política exterior, la de defensa, prácticamente todos los estatutos. Los problemas empezaron con el Estatuto catalán cuando se quiso dejar fuera al Partido Popular. Incluso en mi etapa, con mayoría y sin ella, pues pactamos la sucesión en la jefatura del Estado, pactamos la política europea, la política exterior, la aplicación del artículo 155, y no crean que costó poco tiempo. Pensé entonces, lo que digo hoy ya no lo voy a explicar aquí, que no se puede dejar fuera de las grandes cuestiones nacionales a la mitad de un país, y mucho menos acordarlas con minorías radicales, porque esas minorías radicales están a otras cosas y buscan otros objetivos distintos que el bienestar general de los españoles. Ya estoy terminando, no se preocupen ustedes. Pero hay algo que quiero contarles, aunque lo conozcan, pero no se ha comentado lo suficiente.
Yo fui presidente del Gobierno durante casi 7 años, con mayoría y sin mayoría. 7 años, 7 presupuestos aprobados. Nunca faltaron los presupuestos, como en todas las democracias. Y cuando no es posible su aprobación, toca disolver y no pasa nada. Siempre se hizo así y se hizo en todas partes. Y lo acabamos de ver recientemente en algún país europeo. Insisto, eso era lo que yo pensaba antes de 2018, que es a lo que me estoy refiriendo. Ya el último apunte. La democracia no consiste solo en votar. La democracia es votar. Se elige un parlamento y la mayoría de ese parlamento elige presidente del Gobierno a quien estime oportuno y conveniente. Pero la democracia son más cosas. La democracia son derechos y libertades individuales. Es tener contención. A veces uno puede tener mayoría para tomar una decisión, pero tiene que tener también la inteligencia y la finura para saber que, aun teniendo mayoría, no debe tomar esa decisión. Contención democrática. La democracia es tener claro que no hay nada por encima de la ley y que la ley obliga a todos, a los 48 millones de españoles, a los que gobiernan, a los que no gobiernan, a los que están en el gobierno y a los que están en la oposición. La democracia es la división de poderes. Uno de los principios básicos de la democracia es la independencia judicial. Cualquier paso que se dé en contra de la división de poderes o en contra de la independencia judicial es, sin duda alguna, una pésima noticia para las democracias. Lo dije entonces porque es lo que pensaba entonces. Y ahora sí que acabo. En el epílogo hago algunas reflexiones sobre el Parlamento, no sobre el actual, sobre el Parlamento de entonces, y hablo de cómo preparaba yo los discursos, cómo afrontaba las réplicas. No voy ahora a contarles esa historia para no aburrirles, pero yo haría una recomendación. Lo más importante cuando uno tiene que pronunciar un discurso es saber de qué habla y lo que quiere decir. Todo lo demás son grandes expresos europeos, créanme. Voy a hablar de esto, me lo tengo que estudiar. Voy a decir esto, voy a ver cómo lo digo y cómo hago un esfuerzo para hacer eso que llaman titulares. Ahí no me hagan caso porque jamás he sido capaz de dar un solo titular. Era otro de los reproches que se me hacían habitualmente. ¿Qué le vamos a hacer? Y también hago algunas recomendaciones en mi modesta opinión, claro, sobre algunas cosas que le vienen bien al gobernante. Perdón por ser tan presuntuoso. La primera recomendación es atender a la realidad. Siempre cito una frase de Ortega: la realidad ignorada siempre prepara su venganza. Y es verdad. Por tanto, atender a la realidad. Huir de las ensoñaciones. Hay que actuar con equilibrio físico y mental. Cuidado con las ensoñaciones. Fijar objetivos alcanzables. Y, sobre todo, tener claras y no distraerse las prioridades y los tiempos. Y no debatir sobre tonterías, aunque sean portada de algún medio de comunicación. En España es imposible porque ningún medio de comunicación ha puesto ninguna tontería nunca en la portada. Pero en algunos sitios sí se da esto. Y, por tanto, prioridades y tiempos. Y, por supuesto, un buen plan de gobierno y un equipo solvente. Yo, permítame, y ya no presumo de más nada, he estado muy a gusto con el equipo que me acompañó en el gobierno y también en el Parlamento, y puedo decir que el mío era un gobierno solvente. Señoras y señores, muchísimas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Rajoy no se mordió la lengua, y los resultados de su intervención fueron demoledores. En un momento crítico para la democracia y la transparencia en España, el expresidente puso en jaque a Pedro Sánchez, recordándole lo que significa gobernar con decencia y para el pueblo.
Sus palabras resonaron no solo en el Congreso, sino en cada rincón de un país cansado de mentiras y manipulaciones. Como dijo Rajoy, para dar lecciones, primero hay que estar en condiciones de darlas, y Pedro Sánchez y su gobierno han demostrado no estarlo. Seguidores de Política en Primera Línea, lo que estamos presenciando es historia pura, la resistencia ante el intento de convertir España en un tablero de intereses partidistas. La verdad está de vuelta, y Rajoy ha encendido la llama.